El frío llega antes que la luz, antes que el sonido, antes que cualquier pensamiento. Te despierta como lo que es, una presencia, no una ausencia. Estás encogido bajo capas de lana, que huelen a animal mojado y a humo viejo, con la espalda pegada a una pared de piedra que lleva siglos acumulando el invierno dentro de ella. No ha cedido ni un grado en toda la noche. No va a cederlo ahora. El castillo respira. Tú también. Pero apenas. No existe alarma que rompa este silencio, porque en el siglo XIII nadie ha inventado aún una manera de hacer sonar el tiempo. Lo que te arranca del sueño es otra cosa. El eco sordo de las campanas de la capilla rebotando contra la piedra. Un perro ladrando en el patio desde hace quién sabe cuándo. Y el roce de pasos sobre los juncos del suelo. Pasos de criados que llevan horas en pie mientras tú dormías. Ellos no tienen el privilegio del sueño largo. Aquí, eso también lo decide el castillo. Abres los ojos, y lo primero que ves es tu propio aliento. Una nube blanca y pequeña, que se disuelve en el aire quieto de la alcoba. Estás en un castillo del siglo XIII, en algún lugar de Europa. Y lo que nadie te dijo, es que el frío es el dueño de todo. Las paredes tienen 1 metro de grosor. No por grandeza, sino porque necesitaban esa masa de piedra para aguantar los siglos, los asedios y el peso de las torres. Pero esa misma piedra absorbe el frío del invierno y lo guarda dentro como si fuera un tesoro que nunca piensa devolver. Hay una chimenea en tu alcoba. Grande, de piedra labrada, con el escudo del señor tallado en el dintel. Arde sin parar desde octubre hasta abril, consumiendo madera que alguien cortó, cargó y apiló antes de que amaneciera. Y aún así, si te alejas más de 1,5 metros de las llamas, el calor desaparece. Vestirte toma tiempo. Mucho más que hoy. Las capas de ropa no son un capricho de moda, son ingeniería de supervivencia. Primero la camisa de lino, luego el jubón, encima el manto. Todo huele a humo porque no existe otra manera de secar la ropa en invierno que no sea colgándola junto al fuego. El suelo de piedra está helado bajo tus pies. Hay juncos y paja esparcidos que amortiguan algo el contacto, pero cuando llevan días sin cambiarse, el olor lo domina todo. No es el castillo de las películas. Es un lugar que huele a animales, a ceniza, a carne asada y a humanidad sin filtros. Caminas hacia la ventana. Es una abertura estrecha, casi una herida en la piedra. No tiene vidrio, eso es un lujo que solo los más ricos comenzaban a permitirse hacia el siglo XIV. Tienes un postigo de madera, y elegir entre ver la luz y sentir el frío, o quedarte a oscuras, es tu primera decisión del día. Afuera, el patio del castillo empieza a moverse. Los caballos resoplan en las cuadras. El herrero ya tiene el fuego encendido. Las criadas llevan cubos de agua desde el pozo. Toda esta gente lleva horas trabajando, mientras tú dormías. El castillo nunca descansaba del todo. Solo algunas partes de él se permitían cerrar los ojos. Y entonces te preguntas, ¿cómo pasaban el tiempo aquí dentro? No en los días de batalla o banquete, sino en los ordinarios, en los que el sol salía tarde y se ponía pronto, y las horas se acumulaban sin ningún propósito claro. ¿Qué hacían con ese tiempo lento, ese tiempo de piedra, ese tiempo sin fin? Antes de que el medievo tuviera nombre, sus habitantes no sabían que vivían en él. Para ellos, era simplemente la vida, fría, lenta, llena de rituales que nadie cuestionaba porque no había manera de imaginar que las cosas pudieran ser distintas.
El castillo no era un símbolo del poder. Era el poder mismo, hecho piedra. Lo que hoy vemos como ruinas románticas, fue durante siglos un sistema de control total. Dentro de esos muros convivían nobles, soldados, cocineros, lavanderas, sacerdotes y animales. Cada uno con su rol, su espacio, su horario. Una máquina social que funcionaba con precisión, solo mientras todos ocupaban el lugar que se les había asignado. Pero lo que nadie cuenta en los libros de historia, es lo que pasaba entre los grandes momentos. Entre la batalla y el banquete. Entre la guerra y la cosecha. Existía un tiempo muerto, gris, lento, que llenaba la mayor parte de los días en ese castillo. Y ese tiempo tenía sus propias reglas. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Cada semana exploramos un rincón oscuro y olvidado de la historia que los libros de texto nunca te enseñaron. Ahora, volvamos al castillo, porque lo que viene a continuación cambia todo lo que creías saber sobre la vida medieval. El tiempo no funcionaba igual en el medievo. No había relojes de bolsillo ni calendarios en la pared. La vida se medía por las horas canónicas, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas completas. 8 momentos del día marcados por el repicar de campanas que todos en el castillo aprendían a obedecer desde niños. Esas campanas no eran sugerencias. Eran órdenes. Llegaba la hora de rezar y todo se detenía. El herrero apagaba el fuelle. La cocinera suspendía el amasado. El noble cerraba su carta a medias. La devoción no era solo espiritualidad. Era el reloj más preciso que tenían para organizar la jornada en ese mundo sin minutos. Entre campana y campana, el tiempo se dilataba. Una hora canónica podía durar entre 60 y 90 minutos reales, dependiendo de la época del año, porque se calculaba sobre la luz solar. En verano, las horas eran más largas. En invierno, más cortas. El día medieval se contraía y expandía, según lo que el sol decidiera hacer. Esta elasticidad temporal tenía consecuencias. Tareas que hoy toman minutos se convertían en compromisos de horas. Esperar la comida, esperar noticias, esperar que alguien llegara de un viaje, todo era una práctica de paciencia que hoy nos resultaría insoportable. El tiempo no era algo que se administraba. Era algo que simplemente ocurría a su propio ritmo. Y en ese ritmo lento, en esa textura del tiempo medieval, se escondía algo que los historiadores tardaron siglos en reconocer: el aburrimiento. No el aburrimiento moderno, el de revisar el teléfono cada 2 minutos, sino un aburrimiento más hondo, más físico, más real. El aburrimiento de estar encerrado en piedra, sin ningún lugar a donde ir. Eso es lo que vamos a explorar en esta historia. No los grandes momentos, no las coronaciones ni las batallas, sino el tiempo cotidiano, el frío de cada mañana, la lentitud de cada comida, y las estrategias que inventaron para sobrevivir a los días más largos y más lentos de la historia de Europa. Las chimeneas medievales eran monumentales. Podían tener 2 metros de ancho y 1 de profundidad. Se construían así no por ostentación, sino porque cuanto más grande era el hogar, más leña cabía, y más leña significaba más horas de calor en una estancia que el invierno intentaba reclamar desde cada grieta. El problema era la física. El calor sube. La chimenea medieval calentaba el techo mejor que calentaba a las personas. El humo se acumulaba en la parte alta de la sala antes de escapar por el tiro,
y mientras tanto la gente seguía envuelta en pieles a ras del suelo, donde el frío siempre mandaba. Los castillos del siglo XII no tenían chimeneas en las habitaciones privadas. Solo había un gran hogar en la sala principal, el salón del señor, y todos debían congregarse allí para recibir algo de calor. Esta disposición no era un accidente, era política. El fuego pertenecía al señor. Acercarse a él era un privilegio. Con el tiempo, los nobles más ricos comenzaron a instalar chimeneas en sus alcobas privadas. Era una señal de estatus tan clara como el escudo sobre la puerta. Un noble sin chimenea propia dormía en el frío comunal. Un noble con chimenea en su alcoba dormía, al menos, durante una hora, con algo que se parecía al confortón. Pero la chimenea tenía un defecto estructural que nadie podía resolver. Tiraba el calor hacia afuera junto con el humo. Los ingenieros medievales intentaron distintos diseños: chimeneas más profundas, cantos redondeados, pantallas de metal. Nada funcionaba del todo. El frío era más ingenioso que ellos, y siempre encontraba una grieta nueva por donde colarse. La solución más efectiva no fue tecnológica. Fue social. Los nobles medievales aprendieron a vivir juntos, muy juntos. Compartir la cama con otros miembros de la familia, con criados de confianza, con animales domésticos pequeños, era habitual y perfectamente aceptado. No era depravación. Era termodinámica aplicada a la supervivencia en un edificio de piedra sin aislamiento. Las camas medievales de los nobles eran estructuras enormes, con cortinas gruesas que las rodeaban completamente. Esas cortinas no eran decoración, creaban una cámara de aire donde el calor corporal se acumulaba. Dormirse dentro de una cama con cortinajes cerrados equivalía a meterse en una tienda de campaña pequeña. Era la mejor tecnología de calefacción disponible. Para los criados, ninguna de estas soluciones estaba disponible. Dormían en los pasillos, junto a las puertas, en los establos cuando hacía más frío. Sus cuerpos eran el precio de mantener el castillo funcionando. Muchos de los que murieron en los castillos medievales no murieron de batalla ni de enfermedad, sino simplemente de frío sostenido durante meses. Los archivos medievales registran pagos por leña con una frecuencia obsesiva. En el castillo de Windsor durante el siglo XIV, los registros de compra de combustible son más numerosos que los de compras de alimento. Mantener el fuego encendido era, literalmente, la prioridad número uno de la gestión doméstica de cualquier castillo europeo. Y aún así, el frío ganaba. Ganaba cada noche, cada amanecer, cada mañana de enero cuando la escarcha cubría no solo los campos sino también el interior de las habitaciones. Vivir en un castillo en invierno no era habitar un palacio. Era resistir una batalla que no tenía victoria posible, solo treguas breves y costosas. Cuando los arquitectos medievales diseñaban un castillo, no pensaban en la comodidad de sus habitantes. Pensaban en resistencia, en visibilidad, en capacidad de defensa. Todo lo demás era secundario. Las ventanas estrechas que hoy fotografiamos como detalles pintorescos eran la prueba más evidente de que vivir bien nunca fue el objetivo de esas construcciones. Las saeteras, esas rendijas verticales en los muros, medían apenas 12 centímetros de ancho en su cara exterior. Por dentro se abrían en abanico para que el arquero pudiera apuntar en distintas direcciones. Dejaban pasar un hilo de luz y una cuchilla de viento. Pero a cambio, hacían casi imposible que un flechazo entrara desde fuera. El problema era que esas mismas saeteras condenaban el interior a una penumbra casi permanente.
En los días nublados de noviembre, el interior de un castillo era tan oscuro que los habitantes caminaban de memoria, conociendo cada peldaño y cada esquina no por haberlos visto, sino por haberlos golpeado suficientes veces hasta aprenderlos de otro modo. Las velas de sebo eran la solución habitual para los más pobres. Olían mal y ardían con un humo negro que manchaba las paredes y los pulmones por igual. Las velas de cera de abeja eran para los nobles y el clero, más caras, más limpias, más brillantes. La oscuridad también tenía jerarquías en el medievo. Los techos altos de los grandes salones, tan impresionantes visualmente, eran otro desastre térmico. Cuanta más altura, más volumen de aire frío que calentar. Un salón de 10 metros de altura necesitaba quemar el doble de madera que uno de 5 metros para alcanzar la misma temperatura. La grandeza arquitectónica se pagaba en combustible y en frío. Las escaleras de caracol giraban siempre en el sentido de las agujas del reloj cuando se subía. No por estética, sino porque así un defensor que bajaba tenía la mano derecha libre para blandir su espada, mientras el atacante que subía tenía la pared obstaculizando su golpe. Cada detalle arquitectónico era un arma. Nada era casualidad. Pero vivir en una fortaleza diseñada para matar tenía consecuencias cotidianas. Los pasillos eran estrechos, los techos bajos en las zonas de servicio, los suelos irregulares. Las personas más altas se golpeaban la cabeza con regularidad. Las fracturas de pie eran comunes entre los criados que bajaban escaleras en la oscuridad de la madrugada, llevando cubos de agua. Los castillos más grandes tenían letrinas, conocidas como garderobe, construidas como saledizos sobre los muros exteriores. El conducto caía directamente al foso o al exterior. El frío que subía por ese hueco vertical en enero era espectacular. Usarlas no era un acto cotidiano. Era, en los castillos del norte de Europa, una pequeña proeza de valentía diaria. Los patios interiores, que hoy vemos abiertos y despejados en las ruinas, estaban llenos de construcciones improvisadas durante la época de uso real. Corrales, cobertizos, almacenes, pozos, hornos. El patio de un castillo activo olía a animales, a estiércol y a fuego. Era el corazón funcional del sistema, bullicioso y caótico, y completamente imprescindible. La arquitectura del castillo no fue nunca una solución al problema del frío. Fue una rendición ante él. Una aceptación de que vivir entre piedras significaba aceptar el frío como compañero permanente. Y esa aceptación moldeó de formas profundas e invisibles todo lo que ocurrió dentro de esos muros durante los siguientes 400 años. Te despiertas por segunda vez cuando las campanas de prima suenan en la torre de la capilla. La primera hora del día, calculada a partir del amanecer. En invierno, puede ser las 7:30 de la mañana. En verano, las 5:15. El cuerpo no importa. Las campanas mandan. Antes de prima, había maitines y laudes, las oraciones de la madrugada y del amanecer. Los monjes en los monasterios las rezaban a las 2 o 3 de la noche. En los castillos, los criados de rango más bajo eran los encargados de asistir a esas horas somnolientas mientras el señor dormía hasta que había algo de luz. El proceso de levantarse tenía su propia liturgia. Primero, un criado entraba con un cubo de agua caliente que había tardado 1 hora en calentar. Esa agua servía para el aseo mínimo de cara y manos. Bañarse completamente era una práctica que en el castillo ocurría como mucho 2 o 3 veces al año, generalmente antes de Navidad y Pascua. El desayuno en el castillo
era una comida modesta. Pan del día anterior, algo de queso, agua o cerveza de baja graduación que se tomaba no por placer sino porque el agua sin fermentar era frecuentemente peligrosa. Todo esto se consumía de pie, rápido, sin el ceremonial de las comidas importantes. El día acababa de empezar y ya costaba energía. Las manos siempre estaban frías por la mañana. Incluso en verano, las piedras del castillo guardaban algo de la temperatura nocturna hasta bien entrada la mañana. Los escribas medievales que trabajaban copiando manuscritos a primera hora, se quejaban en notas al margen de que los dedos no respondían bien antes de la hora de tercia. Lo dejaban por escrito. La misa de la mañana era obligatoria para todos los habitantes del castillo, libres o siervos. La capilla interior era un espacio pequeño donde el frío se concentraba con particular insistencia. Las figuras de piedra que decoraban las paredes tenían a veces escarcha en las mañanas más crudas del invierno. Rezar con el aliento convertido en vapor era la norma. Después de la misa comenzaba el trabajo real. Para los criados, el trabajo era físico: acarrear agua, limpiar establos, preparar la cocina, cuidar animales. Para los nobles, era administrativo: recibir informes, dictar cartas, atender peticiones de los campesinos. Nadie podía simplemente no hacer nada. La inactividad visible era considerada sospechosa en cualquier estrato social del castillo. El ruido era constante. La fragua del herrero, el martilleo de los carpinteros reparando siempre algo, el mugido del ganado, los gritos entre la cocina y las despensas. No existía el silencio voluntario en un castillo en pleno funcionamiento. El silencio llegaba solo de noche, cuando el cansancio vencía al frío, y entonces era absoluto y hermoso. El señor del castillo tenía una rutina que pocas veces variaba. Levantarse, orar, despachar asuntos, comer, descansar, inspeccionar, cenar, dormir. Una y otra vez. Cientos de días al año. Miles en una vida. La repetición no era monotonía. Era el pegamento que mantenía unida una estructura social tan frágil como cualquier otro sistema humano, demasiado dependiente de un solo hombre. Y así comenzaba cada día. Con frío, con campanas, con obligaciones que nadie había elegido, pero que todos cumplían. La mañana en un castillo medieval no era un comienzo lleno de posibilidades. Era la reanudación de algo que nunca terminaba del todo. Una rueda que giraba porque pararse significaba colapsar. El día siguiente sería igual que el anterior. La cocina de un castillo importante nunca descansaba. Los fuegos se encendían antes del amanecer y no se apagaban hasta medianoche. Era el espacio más caliente del castillo y, paradójicamente, el menos confortable. El humo lo llenaba todo. El calor era agobiante junto al fuego y glacial a 2 pasos de él. Preparar la comida principal del día era una operación que comenzaba horas antes de que el señor se sentara a la mesa. El pan necesitaba su levado y su horneado, que juntos podían tomar 4 horas. La carne requería marinado previo, cuando había vinagre o especias disponibles. La cocina trabajaba contra el tiempo desde que amanecía. Las especias eran el lujo más caro y más deseado de la cocina medieval. La pimienta negra, la canela, el clavo y el jengibre llegaban desde Asia en rutas comerciales que tardaban meses y cruzaban decenas de intermediarios. Un noble que servía comida bien especiada demostraba riqueza de una forma que sus invitados reconocían al primer bocado.
La conservación de los alimentos era el reto permanente de cualquier mayordomo medieval. Sin refrigeración, la carne fresca duraba 2 días en invierno y pocas horas en verano. La solución era la sal, el ahumado, el secado y la escabechación. Los sótanos del castillo eran el refrigerador de la época, fríos, oscuros y perfectamente funcionales. El agua era otro problema. Los pozos del castillo proveían agua, que debía hervirse o fermentarse para ser segura. Por eso la cerveza y el vino eran bebidas básicas, y no de lujo. Un castillo sin bodega era un castillo vulnerable. No solo militarmente, también gastronómicamente, que a veces era casi lo mismo. Los cocineros medievales de los grandes castillos eran figuras de poder real, no reconocido. Conocían los gustos del señor, sus preferencias estacionales, los platos que lo ponían de buen humor antes de una negociación difícil. Un cocinero hábil podía influir más en los asuntos del castillo que algunos caballeros armados que brillaban mucho más en las crónicas. La distribución de la comida seguía jerarquías estrictas. Los mejores cortes de carne para el señor y sus invitados principales. Los interiores y las partes menos nobles para los criados de rango medio. Los restos y huesos para los de rango más bajo y para los mendigos que esperaban fuera. La comida era un mapa social perfecto. Comer con las manos era la norma. Los tenedores eran raros y considerados afeminados en buena parte de Europa hasta el siglo XVI. Un cuchillo propio, guardado en la cintura, era lo que cada comensal traía a la mesa. Los cubiertos comunes llegaban después de la comida, no antes. La etiqueta de mesa era sobre todo la etiqueta del cuchillo. El tiempo entre la preparación y el servicio era otro problema. Los platos recorrían pasillos largos y fríos desde la cocina hasta la sala del señor. Los criados corrían para mantener la temperatura de la comida. En castillos más grandes, la comida llegaba ya fría, y nadie lo mencionaba porque todos sabían que no había solución posible. Y así, entre humos y urgencias y jerarquías de carne, la cocina producía 2 comidas principales al día. Sin ella, el castillo no era nada. Era simplemente una fortaleza vacía. La cocina era su corazón, su pulmón, y a veces su único lugar genuinamente cálido, no por elección, sino porque el fuego no tenía a dónde ir. El gran salón del castillo no era solo un comedor. Era un teatro. Cada vez que el señor se sentaba a su mesa elevada, en el estrado al fondo de la sala, el espectáculo comenzaba. Los asientos, los platos, el orden de servicio, todo comunicaba quién mandaba, quién dependía y quién debía estar agradecido. La mesa del señor estaba literalmente elevada sobre las demás. El estrado, esa plataforma de madera o piedra sobre la que descansaba la mesa principal, no era un detalle decorativo. Era una declaración de poder en 3 dimensiones. Mirar al señor mientras comía significaba mirarlo hacia arriba. Nadie en el medievo necesitaba que le explicaran ese mensaje. El pan no era solo alimento. Los panes grandes y planos llamados trenchers servían como platos comestibles. La comida se depositaba sobre ellos y al final del banquete los trenchers empapados de salsa se distribuían entre los pobres que esperaban fuera. Era un sistema de reciclaje alimentario tan eficiente como cargado de simbolismo sobre quién comía qué y cuándo. La sal tenía un poder simbólico enorme. El salero de plata se colocaba en un punto específico de la mesa. Los invitados que se sentaban sobre la sal, más cerca del señor, tenían más rango que los que se sentaban bajo la sal.
Esta expresión, que hoy usamos metafóricamente, era en el medievo una realidad literal y cotidiana. El vino del Señor era probado primero por su copero de confianza, siempre un hombre de rango cercano. El miedo al veneno no era paranoia. Era gestión del riesgo. Decenas de señores medievales murieron envenenados. O al menos eso registraron las crónicas. El copero sabía que su propia vida dependía de la atención que pusiera en su tarea. Los músicos actuaban durante las comidas importantes. Arpas, laúdes, tambores y flautas llenaban el salón con un ruido que mezclaba la música con el sonido de los cubiertos y las conversaciones. Esta música no era entretenimiento. Era cobertura sonora para que las conversaciones privadas del Señor no llegaran a oídos no deseados entre el gentío del banquete. Los banquetes podían durar 3 o 4 horas. No porque la gente comiera tanto, sino porque eran actos políticos y diplomáticos disfrazados de comida. Entre plato y plato se negociaban matrimonios, se cerraban alianzas, se perdonaban deudas. Terminar antes de tiempo era una descortesía. Prolongarlo era señal de que había asuntos complicados que no podían dejarse para después. La comida cotidiana, sin invitados ni ceremonias, era mucho más sencilla. 2 platos, quizás 3. Carne si era temporada, y si los campos daban, pescado en tiempos de ayuno, que el calendario religioso convertía en casi la mitad del año. Los miércoles, viernes y sábados eran días de abstinencia. Más de 150 días de pescado al año. La caza era un placer de nobles y una fuente seria de alimento. Los cotos estaban celosamente guardados. Matar un ciervo en el bosque del Señor sin permiso se castigaba con la mutilación de una mano. La carne de caza era tan valiosa que su gestión tenía el mismo peso legal que el manejo del dinero. Al terminar la comida, el Señor se levantaba y todos en la sala hacían lo mismo. No podía nadie quedarse sentado mientras el Señor estaba de pie. No podía nadie retirarse antes que Él. La comida terminaba exactamente cuando el Señor decidía que terminaba. Y cada persona en ese salón lo sabía desde el momento en que nació en ese mundo. Entre la misa matutina y el almuerzo principal existía un tiempo que nadie había programado del todo. Era el hueco del día, el paréntesis donde el castillo giraba en cámara lenta. Los nobles de rango medio lo llenaban como podían. Los de rango alto tenían más opciones, pero no tantas como habríamos podido imaginar. El ajedrez era el pasatiempo intelectual por excelencia en los castillos medievales europeos. Llegó desde Persia a través del mundo árabe, y se extendió por Europa a partir del siglo X. Las piezas podían ser de hueso tallado, marfil o piedra. Las partidas duraban horas, y eran una de las pocas actividades donde el señor y sus caballeros podían relacionarse en relativa igualdad. Los naipes llegaron más tarde, hacia el siglo XIV, probablemente desde Asia o el mundo árabe. Se extendieron con una velocidad que alarmó a la Iglesia, que los prohibió en múltiples ocasiones con poca efectividad. El juego de dados era aún más antiguo y más perseguido, porque generaba apuestas, deudas y violencia con una eficiencia que ningún otro pasatiempo igualaba. Las lecturas en voz alta eran el entretenimiento intelectual de quienes podían pagarlo. En un mundo donde la mayoría era analfabeta, tener a alguien que leyera canciones de gesta, romances caballerescos o vidas de santos, era un privilegio. El lector leía despacio, con drama, con pausas. La audiencia escuchaba con los ojos cerrados o con la mirada perdida en el fuego. Las canciones de gesta eran los grandes productos culturales de la época. El cantar de Roldán, en Francia,
El poema del Cid en la península ibérica. Historias de batallas, lealtades, traiciones y amores heroicos que podían recitarse durante horas. Los juglares que las memorizaban eran bienvenidos en cualquier castillo. Traían el mundo exterior dentro de los muros sin que nadie tuviera que moverse. Te sientas junto a la ventana estrecha con una pieza de bordado entre las manos. No porque te guste, sino porque es lo que se espera de ti en estas horas. Las agujas son pequeñas y las tienes agarrotadas por el frío matutino. El bordado avanza lentamente, hilo a hilo, hora tras hora, sin ningún destino urgente. Los niños del castillo tenían sus propias obligaciones de entrenamiento desde muy pequeños. Los varones comenzaban con arcos y espadas de madera desde los 5 o 6 años. Las niñas aprendían labores, administración doméstica y algo de lectura. Nadie tenía infancia en el sentido moderno. Se era pequeño adulto hasta que el cuerpo alcanzaba el tamaño para serlo completamente. Los caballeros jóvenes, los pajes y escuderos, tenían tardes llenas de entrenamiento físico que llenaban el vacío de las horas muertas de una manera más útil. Ejercicios con la espada, prácticas de equitación, entrenamiento de fuerza. El cuerpo era su principal herramienta de trabajo, y mantenerlo afinado no era vanidad, era profesionalismo medieval en su forma más directa. Pero para los nobles de más edad, para las mujeres de alcurnia, para el clero residente en el castillo, las horas muertas eran exactamente eso. Horas que morían lentamente, sin prisa, sin dirección. La oración llenaba una parte. La administración, otra. Pero quedaba siempre un resto de tiempo sin nombre, que había que atravesar de algún modo hasta la siguiente comida. Y ese tiempo sin nombre es el que más define la vida cotidiana en el castillo. No los momentos gloriosos, sino ese tiempo muerto y gris que la gente llenaba con lo que tenía. Conversación, rumores, pequeñas intrigas, rezos no obligatorios y el sonido del viento empujando contra los postigos de las ventanas estrechas. El tedio era un pecado en el pensamiento medieval. La asedia, uno de los pecados capitales en la tradición monástica, era precisamente eso, la parálisis espiritual y mental que llegaba cuando el alma no encontraba propósito en sus horas. Los monjes la combatían con trabajo manual. Los nobles no tenían esa válvula. Y el tedio crecía. Los manuales de comportamiento medieval, como los tratados de caballería de Ramón Llull, dedicaban páginas enteras a cómo un noble debía ocupar su tiempo con dignidad. Cazar, ejercitarse, administrar sus tierras, atender a sus vasallos. El mensaje entre líneas era claro: no permitas que el tiempo esté vacío, porque el vacío corrompe. La caza no era solo deporte. Era gestión del tiempo. Una jornada de caza sacaba al noble del castillo durante horas, le daba una actividad con ritmo, peligro moderado y resultado concreto. Regresar con piezas cobradas era validación social. Regresar con las manos vacías era, al menos, haber llenado el día con algo que tenía forma de propósito. Las peregrinaciones religiosas cumplían una función similar. Ir a Santiago de Compostela, a Roma, a Jerusalén no era solo devoción. Era meses de viaje, de novedad, de peligro y de conversación. Era la única manera legítima que tenía un noble de escapar del castillo sin parecer que huía de sus responsabilidades. La fe servía de coartada para la necesidad urgente de cambio de escenario. Los torneos eran el gran antídoto colectivo contra el aburrimiento nobiliario. Durante varios días,
Caballeros de distintas regiones se reunían para competir, exhibirse, negociar y cortejar. Eran un evento total: deporte, política, mercado matrimonial y espectáculo popular al mismo tiempo. El castillo que organizaba un torneo no solo llenaba sus horas, llenaba también las arcas y la agenda. Pero el torneo era estacional, y el aburrimiento era diario. Entre un gran evento y otro podían pasar meses de nada. Y en esos meses, el castillo se convertía en una caja de resonancia donde los pequeños conflictos crecían. Las tensiones se acumulaban y las personalidades chocaban con la misma inevitabilidad con que el viento forzaba las grietas de la piedra. Los cronistas medievales registraron con sorprendente frecuencia disputas domésticas que habían escalado por razones aparentemente menores: un asiento en la mesa, el turno para usar la capilla, un insulto dicho en un momento de hastío. No eran disputas menores. Eran el resultado de personas demasiado cercanas durante demasiado tiempo, en un espacio demasiado pequeño. La privacidad era casi inexistente en un castillo medieval. No había habitaciones individuales para la mayoría. No había espacios donde estar solo sin que eso resultara sospechoso. El señor podía aislarse en su solar privado. Pero para todos los demás, la vida era colectiva por obligación. La soledad no era un placer disponible. Era un signo de enfermedad o de traición. Y paradójicamente, la falta de privacidad coexistía con una soledad profunda. Una soledad que no era física, sino existencial. El castillo podía tener 100 habitantes, y aún así un noble podía sentir que no había nadie con quien hablar de verdad. Nadie con quien compartir la certeza oscura de que los días se repetían sin significado. Esa soledad no tenía nombre entonces. Ahora sí. La melancolía medieval, estudiada por filósofos como Alberto Magno, y más tarde por el humanismo renacentista, empezaba precisamente aquí, en esas tardes largas de castillo sin nada urgente que hacer. No era enfermedad clínica. Era la respuesta humana más honesta ante una existencia donde el tiempo sobraba y el sentido escaseaba. Mientras el noble bostezaba y buscaba cómo llenar sus horas, el criado no tenía ese problema. Sus horas estaban llenas hasta el borde. El problema del criado era el opuesto: no el tiempo que sobraba, sino el tiempo que faltaba. No el aburrimiento, sino el agotamiento. No la falta de propósito, sino la abundancia asfixiante de tareas que nunca terminaban. La jerarquía del servicio en un castillo importante era tan compleja como la nobleza misma. En la cima estaba el mayordomo, que gestionaba toda la economía doméstica. Debajo, el senescal, el copero, el cocinero jefe, el chambelán, el heraldo. Cada uno con sus propios subalternos. Y en la base, una masa anónima de criados menores que hacían el trabajo invisible que mantenía todo en pie. Un criado menor en un castillo del siglo XIII se levantaba antes del amanecer y se acostaba muchas horas después de que el señor durmiera. Sus labores incluían desde limpiar el estiércol de los establos hasta llevar mensajes, desde acarrear agua hasta encender fuegos, desde lavar ropa hasta vigilar puertas. No había trabajo demasiado pequeño ni demasiado sucio para ese estrato. El salario de los criados más humildes era mínimo o directamente inexistente, sustituido por alojamiento y comida. Comer lo que sobraba de la mesa del señor, dormir en un rincón junto a una chimenea que ya no calentaba, esas eran las condiciones. A cambio, el criado tenía seguridad. En un mundo sin redes de protección, estar dentro del castillo era mejor que estar fuera. Las criadas de las damas nobiliarias
tenían una posición peculiar. Vivían en contacto directo con las mujeres de mayor rango, las acompañaban constantemente, conocían sus secretos y sus rutinas. Esa proximidad era a veces fuente de afecto genuino, y a veces de resentimiento profundo. Las damas trataban a sus criadas con frecuencia como extensiones de sí mismas, sin separación entre la persona y el servicio. Los niños criados trabajaban desde los 6 o 7 años. Empezaban con tareas simples, llevar recados, cuidar animales pequeños, ayudar en la cocina. Los más listos o los que tenían alguna habilidad especial, podían escalar posiciones con el tiempo. Aprender a leer o escribir, aunque fuera lo básico, abría puertas dentro del sistema del castillo que de otro modo permanecían cerradas para siempre. La enfermedad entre los criados era mucho más común que entre los nobles. Las condiciones de vida, la exposición al frío, la alimentación irregular y el trabajo físico extenuante los hacían vulnerables. Cuando un criado caía enfermo, raramente había quien lo cuidara. Se recuperaba o no se recuperaba. Y si no se recuperaba, su lugar lo ocupaba alguien que esperaba fuera con necesidad y disposición. El tiempo libre de los criados era escaso, y no siempre bien recibido. Un criado ocioso podía ser acusado de holgazanería, que en el contexto medieval tenía connotaciones morales serias. El descanso debía ganarse con trabajo previo visible. Las festividades religiosas eran los únicos momentos donde la inactividad estaba justificada, y era, paradójicamente, obligatoria para todos por igual. Los días de fiesta eran también los días más peligrosos para el orden del castillo. Con el trabajo suspendido, con la cerveza más accesible de lo habitual, con la distancia jerárquica temporalmente relajada por el espíritu festivo, podían surgir peleas, declaraciones imprudentes y conflictos que luego había que gestionar en los días siguientes con mucho cuidado. El criado sabía, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que su existencia era el precio que pagaba el castillo por funcionar. Que su frío era el calor del señor. Que su hambre era la hartura del noble. Que su tiempo sin fin era la comodidad relativa de los que estaban arriba. No había rebelión en ese conocimiento. Solo una aceptación tan profunda que ya no sentía como injusticia. A media tarde empiezas a notar algo que no sabrías describir con precisión. Es una contracción del espacio. Las sombras avanzan desde las esquinas. Las piedras del muro pierden el último reflejo de luz grisácea que el día había logrado colar por las ventanas estrechas. El castillo se encoge. Y también tú. En diciembre, en el norte de Francia o de Castilla, la oscuridad llegaba a las 4 de la tarde. 4 horas de tarde activa, como mucho. Y para ese momento la mayoría de las tareas del día estaban suspendidas porque realizarlas a la luz de velas era caro y complicado. El mundo medieval se rendía ante la oscuridad con una disciplina que hoy nos costaría entender. Las velas eran un bien precioso. Un castillo importante podía gastar más en cera y sebo durante un año que en reparaciones de los muros. Los registros de contabilidad medievales muestran partidas de velas en los gastos corrientes casi tan regularmente como los gastos de alimentación. La oscuridad no era gratis. Combatirla tenía un precio que los nobles pagaban, y los criados raramente podían permitirse. Los grandes candelabros que hoy vemos en los castillos restaurados dan una imagen equivocada. En la vida real, la iluminación era puntual y escasa. Una vela junto a la mesa de trabajo. Una antorcha en el pasillo principal. Un fuego en la sala grande. El resto del castillo permanecía en una oscuridad que no era poética.
Era funcional, sin luz, sin movimiento, sin accidentes. Los accidentes nocturnos eran extraordinariamente comunes en los castillos medievales. Escaleras sin iluminar, suelos húmedos de piedra, puertas que podían confundirse en la oscuridad. Los registros médicos medievales mencionan fracturas, contusiones y heridas de corte causadas simplemente por moverse de noche dentro del castillo. La oscuridad era un enemigo doméstico tan peligroso como cualquier asediador. Cuando la luz se iba, la vida social del castillo se comprimía en torno a los pocos puntos de calor y luz disponibles. El fuego de la sala grande, la cocina todavía activa, la capilla con sus pocas velas litúrgicas. Todos gravitaban hacia esos focos. La conversación se volvía más íntima y más nerviosa al mismo tiempo. La oscuridad apretaba, y también liberaba algo difícil de nombrar. Los chismes, los rumores y las conversaciones más importantes del castillo ocurrían en ese momento crepuscular. Cuando la luz era insuficiente para el trabajo, pero suficiente para las palabras. Los cronistas medievales describían estas horas junto al fuego como las más importantes del día social, el momento en que se decía lo que no podía decirse, en la claridad de la mañana. Los miedos nocturnos tenían una textura específica en el medievo. No solo el miedo a lo sobrenatural, aunque ese era omnipresente. También el miedo a los incendios, que era estadísticamente fundado. Un castillo con madera en los techos, paja en el suelo, y velas por todas partes, era un sistema de ignición esperando su momento. Varios castillos europeos importantes ardieron por accidentes con velas. Sentado junto al fuego decreciente, con el castillo ya en silencio parcial, el tiempo se hacía más extraño. Una hora podía pasar como un suspiro o como una eternidad. Sin relojes confiables, la percepción del tiempo era completamente subjetiva. La gente medieval tenía un sentido del tiempo anclado al cuerpo y al fuego, en lugar de a los números. Y la noche llegaba definitiva. Las puertas interiores se cerraban. Los pasillos quedaban vacíos. El castillo, que durante el día había sido bullicioso y caótico, se transformaba en algo silencioso y amenazante. No porque hubiera peligros nuevos, sino porque la oscuridad devolvía al castillo su naturaleza más honesta, la de un lugar construido para resistir, no para vivir. El aburrimiento y la proximidad forzada eran los ingredientes perfectos para la intriga. En un espacio cerrado donde todos se conocían demasiado bien, donde los secretos circulaban con la misma facilidad que el humo de las chimeneas, la pequeña política del castillo nunca descansaba. Los grandes eventos históricos nacieron muchas veces de conversaciones junto al fuego en tardes de invierno, sin nada mejor que hacer. Los juegos de mesa eran el lubricante social de la vida del castillo. El ajedrez, pero también el alquerque, el juego de los 9 hombres de Morris y el backgammon, en sus variantes medievales. Juegos de estrategia y de azar convivían con naturalidad, porque la vida misma en el medievo era ambas cosas en proporciones impredecibles. Los torneos de ajedrez entre nobles de distintos castillos eran eventos sociales serios. Perder ante un invitado era una descortesía que debía manejarse con habilidad. Ganar demasiado fácilmente también. Los cronistas medievales registran cómo algunas partidas terminaban en disputas que tardaron años en resolverse. El tablero era un espejo fiel de las tensiones que no podían expresarse directamente. El rumor era el periódico del medievo. No había otra forma de transmitir información a distancia que no fuera el mensajero a caballo o el boca a boca. Y en el espacio cerrado del castillo, el rumor mutaba
y crecía con una velocidad que la realidad nunca alcanzaba. Para cuando una noticia llegaba al Señor, ya había pasado por 10 versiones. Ninguna completamente verdadera. Ninguna completamente falsa. Los trovadores y juglares que visitaban los castillos llevaban algo más que música. Llevaban noticias de otras cortes, comentarios velados sobre alianzas y disputas. Un juglar hábil podía transmitir información políticamente sensible, escondida en la letra de una canción, con suficiente ambigüedad para negarla si era necesario. La música medieval tenía frecuentemente doble fondo. Las mujeres del castillo eran, contra todo estereotipo, actores políticos activos. Su posición les permitía escuchar conversaciones que los hombres no cuidaban delante de ellas. Sus redes de criadas y damas de compañía funcionaban como sistemas de inteligencia informal. Más de un señor tomó decisiones basadas en información que llegó hasta él a través de los canales informales que controlaban las mujeres de su casa. Los confesores religiosos residentes en el castillo ocupaban una posición de poder peculiar. Conocían los pecados y los secretos de todos los habitantes. El secreto de confesión los protegía legalmente de revelarlos, pero la sola posesión de ese conocimiento los hacía poderosos de una manera que no necesitaba palabras. Un señor sabía que su confesor lo sabía todo. Eso creaba una dinámica de mutua dependencia que duraba toda la vida. Los niños eran transmisores de información sin saberlo. Repetían conversaciones de adultos con la inocencia de quien no comprende lo que dice. Los niños de la nobleza, que mezclaban sus juegos con los hijos de los criados, cruzaban constantemente fronteras de clase con datos, que en otras circunstancias nunca habrían cruzado. El juego infantil era el canal más permeable del castillo. Y en todo esto, el señor del castillo era el único que no podía permitirse ignorar la política doméstica. Un señor que desatendía las tensiones internas de su propia casa, arriesgaba más que su comodidad. Arriesgaba la lealtad de sus caballeros, la obediencia de sus criados y la paz de su familia. El castillo era un sistema político en miniatura donde los pequeños desequilibrios anticipaban los grandes colapsos. La historia medieval está llena de grandes tragedias que comenzaron con una conversación al oído. Un juego de ajedrez mal terminado, un rumor que tomó demasiadas formas. El aburrimiento no era inocente en el castillo. Era el caldo de cultivo de las peores decisiones, los rencores más largos y las traiciones más dolorosas que la historia registró con nombres y fechas precisas. La enfermedad no llegaba al castillo medieval con anuncio. Llegaba en la ropa de un viajero, en el agua del pozo, en la carne mal conservada, en el hacinamiento que convertía cada tos en una amenaza compartida. No había médico en la mayoría de los castillos de rango medio. Había remedios, hierbas, oraciones, y una fe profunda en que sobrevivir era asunto de Dios. El frío constante debilitaba los sistemas inmunes de todos los habitantes del castillo. Las infecciones respiratorias eran endémicas durante el invierno. La bronquitis, la neumonía, y lo que entonces llamaban catarro de pecho, mataban con regularidad, especialmente a niños y ancianos. No había antibióticos. No había comprensión del contagio bacteriano. Solo remedios botánicos que a veces funcionaban por razones que nadie entendían. La dieta también favorecía las enfermedades. Alta en proteínas animales cuando había buena cosecha, peligrosamente baja en vitaminas durante el invierno. El escorbuto, la enfermedad por deficiencia de vitamina C, fue común entre las poblaciones que vivían intramuros durante inviernos largos sin acceso a frutas frescas. Los síntomas,
encías sangrantes y heridas que no cicatrizaban, eran aterradores e incomprensibles para quienes los sufrían. Los barberos cirujanos eran los practicantes médicos más comunes en el contexto de los castillos menores. Cortaban el cabello, practicaban sangrías, sacaban dientes, cauterizaban heridas con hierros candentes. La sangría era el tratamiento universal para casi cualquier afección. Se creía que los humores corporales en desequilibrio causaban la enfermedad, y que extraer sangre restituía ese equilibrio. Era incorrecto, pero lo practicaron durante siglos. Las epidemias de peste llegaron a Europa en 1347 y mataron entre 1/3 y la mitad de la población del continente en menos de 5 años. Los castillos no fueron refugio eficaz. La enfermedad entraba con los suministros, con los soldados, con los peregrinos. Los señores que creyeron que las paredes de piedra los protegerían, fueron mayoría, y muchos se equivocaron. Antes de la peste negra, la lepra era el miedo médico dominante de la Edad Media. Los leprosos eran expulsados de las ciudades y los castillos, obligados a vivir en leproserías fuera de los muros y a anunciar su presencia con una campanilla. El miedo era tan intenso que cualquier enfermedad de la piel podía desencadenar la expulsión social, aunque no fuera lepra en absoluto. Las mujeres durante el parto estaban en una situación especialmente vulnerable. La mortalidad materna oscilaba entre un 5 y un 10%, en los mejores casos. Morir durante el parto era tan común que las iglesias medievales tenían rituales específicos para mujeres que sabían que podían no sobrevivir. El embarazo en el castillo no era una celebración sin sombras. Era un período de genuina incertidumbre vital. La capilla del castillo era el lugar de encuentro entre la vida cotidiana y la muerte. Los enterramientos de familia noble se hacían bajo el suelo de la capilla, en criptas que los vivos pisaban cada vez que iban a rezar. Vivir sobre los muertos no era morboso en el medievo. Era la forma más honesta de entender que la vida era breve y el tiempo, el bien más escaso. Los que sobrevivían a las enfermedades graves de la infancia, llegaban adultos con una relación con el cuerpo completamente diferente a la nuestra. Sabían lo que costaba funcionar. Sabían que el dolor era la norma y no la excepción. Esa experiencia de la fragilidad moldeaba su carácter, su religiosidad y su disposición a arriesgar la vida en actividades que hoy nos parecerían innecesariamente peligrosas. Y así, la enfermedad era el recordatorio más eficaz de que el tiempo no era infinito. Cada invierno era una negociación con la muerte. Cada primavera, para quien llegaba a verla, era una pequeña victoria personal. El tiempo en el castillo no era solo frío y aburrimiento. Era también urgencia. La urgencia silenciosa de quien sabe, sin necesitar que nadie se lo diga, que el tiempo se acaba. La historia medieval está llena de guerras que comenzaron por razones aparentemente irracionales. Disputas por fronteras de campos, por el uso de un puente, por el insulto de un heraldo mal recibido. Los historiadores han intentado encontrar las causas económicas o geopolíticas detrás de estos conflictos. Pero a veces la explicación más honesta era más simple. El señor llevaba demasiado tiempo encerrado. Un cronista normando del siglo XII, describiendo las pequeñas guerras privadas del norte de Francia, escribió que ciertos señores encontraban en el combate no un medio, sino un fin. La única actividad que les devolvía la sensación de que el tiempo tenía textura y peso. Era una observación clínica antes de que existiera la clínica. Las guerras privadas entre señores vecinos, conocidas como faidas, eran tan comunes en la Europa medieval
que la Iglesia intentó regularlas con mecanismos como la paz de Dios y la tregua de Dios, que prohibían el combate durante ciertos días y períodos del año. No funcionaron bien. La prohibición de pelear en festivos solo reorganizaba el calendario de la violencia sin reducirla. Un señor aburrido era también un señor más dado a las crueldades domésticas. Los registros judiciales medievales de los tribunales señoriales muestran un patrón claro. Los castigos más severos y las decisiones más arbitrarias se concentraban en los períodos invernales, cuando el señor llevaba más tiempo confinado y con menos salidas para la energía y la agresividad acumuladas. Los consejeros y chambelanes de los grandes señores medievales eran conscientes de este patrón. Aprendieron a gestionar el humor del señor como parte central de sus funciones. Proponer una cacería cuando el señor se volvía irritable. Anunciar la visita de un juglar cuando las conversaciones se volvían demasiado tensas. Administrar el entretenimiento era administrar el poder. El alcohol era parte inseparable de la vida del castillo, y también parte del problema. El vino de baja calidad y la cerveza fuerte que se consumían durante los largos inviernos no contribuían a la serenidad de juicio de nadie. Los archivos de la época registran con frecuencia incidentes que comenzaron con un banquete y terminaron con un duelo, una detención o una declaración de guerra. Las cruzadas tuvieron entre sus causas un elemento que los historiadores modernos señalan con más claridad que antes: el excedente de energía masculina joven y nobiliaria que necesitaba un destinón. Los hijos segundos y terceros de las familias nobles, sin tierras propias y sin guerra local que les diera propósito, encontraron en la llamada papal la Tierra Santa un proyecto que llenaba perfectamente el vacío. El Código de Caballería, ese conjunto de normas que regulaban el comportamiento del guerrero medieval, era entre otras cosas un sistema de gestión del aburrimiento con pretensiones morales. Prescribía no solo cómo comportarse en batalla, sino cómo llenar los días de paz, con ejercicio, con cortejo de damas, con servicio al Señor. Era un programa de actividades diseñado para mantener ocupados a hombres peligrosos. Los grandes señores medievales más estables y eficaces en el gobierno fueron, en general, aquellos que tenían proyectos de construcción activos. Levantar un nuevo ala del castillo, construir una iglesia, mejorar las murallas. La obra daba al Señor un propósito visible, un proceso con etapas que seguir, un resultado que contemplar y mostrar. El tiempo de la construcción no pesaba igual que el tiempo del encierro. El aburrimiento del Señor era, en definitiva, un problema de gobernanza. Un señor que no sabía cómo pasar el tiempo, era un señor que necesitaba inventarse un problema externo que resolver. Y en el medievo, inventarse un problema externo significaba, casi invariablemente, que alguien a quien no le habían preguntado su opinión, iba a sufrir las consecuencias de ese tiempo, sin llenar. Si la vida en el castillo era un sistema de restricciones para los hombres, para las mujeres era un sistema dentro del sistema. El espacio disponible era más reducido. Las salidas, más contadas. Las actividades permitidas, más limitadas. Y el tiempo que quedaba sin llenar era, paradójicamente, más abundante y más pesado que el de cualquier otro habitante del castillo. La dama noble pasaba una parte significativa de su tiempo en el solar, el conjunto de habitaciones privadas que constituían su territorio dentro del castillo. Era un espacio con sus propias jerarquías y sus propias tensiones. Las damas de compañía, las sirvientas, las nodrizas de los niños, todas convivían en ese espacio íntimo. La dama era al mismo tiempo reina y prisionera de ese pequeño universo. El bordado era la actividad principal,
y la más cargada de simbolismo. Los grandes tapices medievales, como el de Bayeux o los de Angers, son el resultado de años de trabajo de mujeres cuyas manos nunca paran en las crónicas. Pero detrás de cada puntada había horas de silencio, de pensamiento sin dirección, de imaginación que iba más lejos que las agujas, porque era lo único que podía. Eres una dama de alta cuna en el castillo de tu esposo. No has salido de este espacio en 3 semanas. La última vez que viste algo diferente a estas piedras fue cuando fueron a misa a la iglesia del pueblo. El bordado en tus manos cuenta días, no metros de tela. Cada puntada es un minuto atravesado. Cada color, un pensamiento que no puedes decir en voz alta. El matrimonio medieval era una transacción política que raramente consideraba los deseos de la mujer involucrada. Las niñas nobiliarias eran prometidas desde la infancia, a hombres que muchas veces no conocían hasta el día de la boda. Llegar a un castillo desconocido, con un marido desconocido, rodeada de criados desconocidos, era el inicio de una vida que podía ser perfectamente respetable y perfectamente solitaria al mismo tiempo. Algunas damas medievales encontraron en la escritura un espacio propio. María de Francia en el siglo XII, Hildegarda de Bingen, Cristina de Pizán a finales del XIV. Mujeres que usaron las herramientas que el sistema les daba, la educación religiosa y el tiempo supuestamente vacío, para crear obras que sobrevivieron siglos después de que los castillos donde vivieron se convirtieran en ruinas. Las viudas medievales de alta alcurnia gozaban de una libertad relativa que las mujeres casadas no tenían. Podían administrar sus propias tierras, hacer contratos, viajar con más autonomía. El duelo era frecuentemente el único período de verdadera agencia de una mujer noble medieval. Es una de las ironías más amargas del sistema, que la muerte del marido fuera, a veces, el inicio de la libertad de su esposa. Los conventos eran la alternativa para las mujeres que no querían o no podían casarse. No siempre por vocación religiosa, sino como solución pragmática para hijas sin dote suficiente, o para mujeres que buscaban un espacio donde el tiempo fuera suyo. El convento tenía sus propias restricciones. Pero al menos, eran restricciones predecibles. Las canciones de amor cortés describían a las damas como objetos de adoración inalcanzable, veneradas desde la distancia. Era una forma de idealización que las mujeres reales encontraban, según los pocos testimonios que sobreviven, simultáneamente halagadora y completamente ajena a sus días. La dama del poema bordaba en jardines perfumados. La dama real bordaba junto al fuego porque era el único lugar caliente. Y sin embargo, en ese bordado lento, en esa escritura a veces secreta, en esas conversaciones junto al fuego, las mujeres medievales construyeron un mundo interior cuya complejidad los historiadores tardaron siglos en reconocer. No porque no existiera, sino porque nadie había pensado en buscarla donde estaba, escondida entre las puntadas de la tela, entre las líneas de los poemas, y en el silencio que rodeaba cada cosa que no podían decir. La noche llega definitiva, cuando el último fuego de la sala grande se ha reducido a brasas. Las antorchas del pasillo llevan horas apagadas. El castillo ha cambiado de naturaleza. Ya no es una máquina social, sino un organismo que respira en la oscuridad. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento contra los muros, cada ruido lejano, se amplifica en el silencio de piedra. Llevas capas de ropa incluso para dormir. La camisa de lino, el gorro de lana que cubre las orejas, los calcetines gruesos que a pesar de todo, no consiguen que los pies dejen de sentir el frío de las sábanas al primer contacto. Entras en la cama con cortinajes y cierras el mundo exterior.
Dentro de esa cámara de tela, el calor de tu propio cuerpo tarda un cuarto de hora en hacer algo tolerable. No hay nada que leer. Bien porque es demasiado oscuro, bien porque las velas de la noche ya se han consumido, bien porque la lectura en la cama estaba prohibida por el riesgo de incendio. El único contenido disponible para las horas sin sueño es el que llevas dentro, los recuerdos del día, los planes del siguiente, los miedos sin forma que el silencio amplifica. Las pesadillas medievales tenían una geografía propia. Los demonios nocturnos que la teología de la época describía como visitantes del sueño eran tratados como amenazas reales que requerían contramedidas reales, crucifijos en la cabecera, oraciones específicas antes de dormir, agua bendita en la alcoba. Dormirse era un acto de fe. Confiabas a algo más grande que tú la guardia de esas horas sin conciencia. Los que hacían guardia nocturna en las murallas tenían la experiencia más honesta de la noche medieval. El frío exterior a medianoche en enero podía ser mortal si se permanecía inmóvil demasiado tiempo. Los guardias medievales desarrollaron rutinas de movimiento constante, de canto en voz baja, de conversación entre turnos, para mantener el cuerpo activo y la mente despierta. Su trabajo era exactamente el opuesto del descanso. La oscuridad total era una experiencia física diferente a cualquier cosa que podamos recrear hoy. Sin contaminación lumínica, sin pantallas, sin luces de emergencia, la noche medieval era completamente negra. En noches sin luna, incluso el patio interior del castillo era indistinguible. Orientarse requería una memoria espacial del entorno, que los habitantes desarrollaban durante años de vida en el mismo espacio. Los sueños medievales se tomaban en serio de una manera que hoy nos cuesta comprender. Los tratados de interpretación de sueños circulaban entre el clero culto. Un sueño perturbador podía ser interpretado como mensaje divino, o como tentación demoníaca. Los señores que tomaban decisiones importantes, después de sueños significativos, no eran irracionales. Operaban dentro de un sistema epistemológico perfectamente coherente con su mundo. El ruido del castillo en la noche profunda era diferente al ruido del día. Más honesto, menos controlado. Los animales en los establos, el crujido de la madera con los cambios de temperatura, el sonido del viento si el castillo estaba en terreno elevado. Y a veces, a través de las paredes gruesas, el llanto de un niño, o los murmullos de una conversación, que alguien no quería que llegara más lejos. La intimidad nocturna de los nobles medievales era diferente a lo que imaginamos. Las camas eran espacios colectivos. No solo el señor y su esposa, sino, frecuentemente, también un criado de confianza que dormía a los pies para atender cualquier necesidad de la noche. La privacidad era un concepto que no existía de la misma manera. Los cuerpos dormían juntos, porque solos morían de frío. Y así pasaba la noche. Lentamente, entre crujidos y frío, entre miedos con nombres teológicos y necesidades con nombres físicos. El castillo dormía mal, y lo sabía. Pero el sueño llegaba igual, porque el cuerpo no acepta negativas indefinidamente, y porque después de un día largo, frío y lleno de nada y de todo, lo único que quedaba era rendirse a la oscuridad. El calendario medieval no era un accesorio. Era la constitución del mundo. Las estaciones no organizaban vacaciones, organizaban la supervivencia. Un verano generoso podía significar que el invierno siguiente fuera tolerable. Un verano seco podía significar que el invierno siguiente fuera una lucha por la vida que el castillo y sus habitantes podían o no ganar, dependiendo de reservas, de fortuna y de lo que Dios decidiera. La primavera
era el período de mayor esperanza y mayor peligro al mismo tiempo. Las reservas del invierno estaban casi agotadas. Los animales que habían sobrevivido estaban flacos y débiles. Los campos todavía no producían. La ventana entre el fin de las reservas y el inicio de la nueva cosecha era el momento más vulnerable del año, conocido en la tradición popular como el hambre de marzo. El verano era el período de trabajo más intenso. Los campos consumían todo el tiempo y toda la energía disponible. Los castillos se vaciaban parcialmente durante la cosecha, cuando incluso los criados de función doméstica salían a ayudar en los campos. No porque los nobles lo ordenaran por altruismo, sino porque la cosecha era un asunto de todos, y ninguna mano podía quedarse inactiva. El otoño traía la abundancia relativa, y también la ansiedad de la previsión. Había que calcular cuánta comida guardar, cuánta carne en conserva preparar, cuánta leña apilar. El mayordomo medieval era fundamentalmente un estadístico de la supervivencia. Alguien que calculaba con precisión imperfecta cuánto necesitarían y cuánto tenían, sabiendo que la diferencia entre esos dos números podía medir, literalmente, vidas humanas. El invierno era el enemigo. No metafóricamente, sino en sentido completamente literal. El frío mataba animales y personas. Las tormentas de nieve podían cortar el castillo del mundo exterior durante semanas. Las rutas de abastecimiento se volvían intransitables. El castillo tenía que ser, en esos momentos, completamente autosuficiente. Y si no lo era, los que estaban dentro simplemente esperaban y rezaban y racionaban lo que quedaba. Los años de crisis climática dejaron registros devastadores. El período conocido como la Gran Hambruna de 1315 llegó después de años de lluvias excesivas que pudrieron las cosechas en toda Europa del Norte. Los castillos que tenían reservas sobrevivieron. Los que habían consumido sus reservas en los años de abundancia previos se convirtieron en lugares de desesperación que los cronistas describieron con detalles que todavía resultan difíciles de leer. Los animales del castillo eran tratados con una mezcla de utilitarismo y afecto que hoy nos resulta contradictoria. Los caballos de guerra recibían cuidados que muchos criados no recibían. Los halcones de caza, que podían costar más que varios años del salario de un caballero, dormían en habitaciones especiales y comían carne fresca. El valor económico de un animal podía superar fácilmente el de un ser humano de baja condición. La enfermedad de los animales era una catástrofe que podía desestabilizar un castillo, tanto como la enfermedad de sus habitantes. Una epizootia que matara el ganado del invierno significaba no solo la pérdida de proteínas, sino también la pérdida del capital vivo que tiraba de los arados en primavera. Muchos castillos medievales colapsaron no por asedios militares, sino porque una enfermedad animal en mal momento deshizo la cadena de producción. Las estaciones también marcaban el ciclo de la violencia. Las guerras medievales tenían estacionalidad clara, el verano y el otoño eran las temporadas militares principales. Los caminos eran transitables, los ríos cruzables. Los ejércitos podían abastecerse sobre el terreno. El invierno suspendía los conflictos, no porque los señores fueran pacíficos, sino porque la logística hacía la guerra de invierno casi imposible. El frío era el mejor pacificador de Europa. Y así, el castillo se entregaba a las estaciones con la humildad de lo que no tiene alternativa. Los muros podían resistir ejércitos. No podían resistir el tiempo atmosférico. No podían impedir la helada, la sequía, la inundación. Frente a las estaciones, el señor y el siervo
eran igualmente vulnerables, igualmente pequeños. Las piedras aguantaban siglos. El calor del cuerpo humano dentro de ellas dependía completamente de lo que el cielo decidiera. Vivir en un castillo en el medievo enseñaba cosas que ningún libro podía enseñar. No porque los libros faltaran, sino porque la experiencia del castillo era física, antes que intelectual. Se aprendía en el cuerpo, el frío en los huesos, el peso del tiempo sin estructura, la textura del hambre moderada que llegaba en la brecha de primavera. Ese conocimiento no se olvidaba. Se convertía en carácter. La paciencia no era en el medievo una virtud cultivada por elección. Era una adaptación obligatoria a un mundo donde los procesos eran lentos, los resultados inciertos, y la capacidad de acelerar las cosas era prácticamente nula. Esperar que el pan se cociera, que el mensajero llegara, que el invierno pasara, todo requería una relación con el tiempo radicalmente diferente a la nuestra. No mejor ni peor. Radicalmente diferente. La tolerancia al dolor y al malestar físico era más alta en el medievo, no porque las personas fueran más fuertes, sino porque tenían menos alternativas. El dolor crónico de vivir en frío, de comer comida mal conservada, de dormir en superficies duras, de cargar pesos excesivos, todo formaba parte del paisaje sensorial cotidiano. Quejarse del frío en el castillo era como quejarse de que el cielo fuera azul. La solidaridad era también un producto del sistema. Las personas que vivían bajo el mismo techo dependían unas de otras en formas muy concretas y muy físicas. No por filosofía, sino por necesidad. El calor compartido de los cuerpos, la comida distribuida según la jerarquía, el conocimiento colectivo de cómo funcionaba el espacio. Todo era interdependencia sin nombre ni ideología. La memoria del castillo era una memoria colectiva y oral. Los ancianos sabían dónde estaban los pasajes secretos, cuándo se habían construido las nuevas dependencias. ¿Qué invierno había sido el más duro de los últimos 50 años? Ese saber se transmitía en conversaciones junto al fuego, en historias contadas durante los trabajos repetitivos, en canciones que codificaban información útil bajo la forma de entretenimiento. El sentido de la muerte era más inmediato. No como obsesión morbosa, sino como realidad presente. Vivir sobre las tumbas de la familia en la capilla, perder hijos con regularidad, ver morir a compañeros de trabajo por enfermedades menores, todo mantenía a las personas del castillo en contacto constante con la idea de que la vida era breve y que el tiempo era, en realidad, el bien más escaso de todos. La religión era el sistema operativo del castillo. No una capa añadida sobre la vida cotidiana, sino la estructura sobre la que todo lo demás descansaba. Las oraciones organizaban el tiempo. Los rituales marcaban los cambios de estación. Cuando todo lo demás fallaba, cuando el frío era insoportable o el hambre acechaba, la oración no era resignación pasiva. Era el único protocolo disponible frente a lo incontrolable. Y en esa relación con lo incontrolable, los habitantes del castillo desarrollaron una forma de presencia que hoy buscaríamos deliberadamente, y ellos tenían por obligación. Vivían en el presente no porque fueran más sabios, sino porque el futuro era demasiado incierto para planificarlo. El castillo enseñaba sin querer que el único momento que podía habitarse era este, el actual, el frío y concreto momento presente. Los que salían del castillo, los que viajaban en peregrinación o en campaña militar, describían al regresar una sensación extraña. El castillo era al mismo tiempo cárcel y hogar, restricción y protección. La misma piedra que apretaba también abrigaba. El mismo frío que martiraba también era familiar. Y cuando volvían,
La primera bocanada de aire interior, con su mezcla de humo y animales y cocina, era algo que se parecía peligrosamente al alivio. Lo que el castillo enseñaba, en definitiva, era una forma de estar en el mundo que no necesitaba del confort para encontrar sentido. Que la vida podía ser dura y fría y lenta, y aún así estar llena de momentos donde el fuego ardía, donde alguien contaba una historia buena, donde la comida era suficiente, y el vino no era malo, y el tiempo, por una vez, parecía estar en el lugar correcto. Hay mañanas en el castillo en que el aire tiene una textura diferente. No más frío que de costumbre, pero más quieto. Los criados se mueven con menos ruido que nunca. El mayordomo no te ha traído aún el informe del día. Y en esa quietud anormal, sientes que algo ha cambiado antes de que nadie te lo diga. El castillo lo sabe antes que tú. Siempre lo sabe antes. La noticia llega de distintas formas según lo que sea. A veces, es un jinete que entra al galope por el puente levadizo y cae del caballo antes de llegar a la sala. A veces, es el silencio repentino de la cocina, cuando un mensaje llega, y alguien lo lee, y no puede terminar de leerlo. A veces es simplemente el cambio en la cara del senescal, cuando entra a buscarte antes de que hayas terminado el desayuno. El castillo que antes era refugio se transforma de repente en trampa. Las mismas paredes que protegían, empiezan a pesar de otra manera. Los pasillos que conocías de memoria se sienten más estrechos. Las ventanas estrechas no son ya defensas, son la prueba de cuánto cielo no puedes ver, de cuántos caminos no puedes tomar, de cuánto mundo existe fuera de estos muros y viene ahora hacia ti. La crisis puede ser una epidemia que ha llegado al pueblo más próximo, o un ejército que acampa a 2 leguas de distancia, o la muerte del rey que ordenaba el sistema de lealtades, sobre el que descansaba todo lo que tenías, o simplemente la cosecha destruida por un granizo que duró 20 minutos y dejó el trabajo de un año en el suelo como basura mojada. Los detalles cambian. El peso no. El castillo entra en modo de emergencia con una eficiencia que sorprende incluso a sus habitantes. En pocas horas, las reservas están contadas, los pozos verificados, las murallas reforzadas con todo el personal disponible. La máquina social que parecía lenta y torpe en los días ordinarios, revela que siempre tuvo velocidad de respuesta dormida dentro. El miedo es el mejor motivador que conoce la historia humana. Los niños son los primeros en ser enviados a los sótanos más profundos del castillo. Las mujeres, después. Los hombres capaces de combatir, a las murallas y a los pasos. Las jerarquías del banquete se reorganizan en jerarquías de supervivencia, que son casi las mismas, pero no exactamente. En tiempos de crisis, el cocinero que sabe cómo hacer durar las reservas 3 semanas más vale tanto como el mejor caballero. El tiempo se acelera de una manera que contrasta violentamente con la lentitud de los días ordinarios. Las horas que antes no tenían nombre ni destino, ahora tienen urgencia extrema. Cada decisión importa. Cada error tiene consecuencias visibles e inmediatas. El aburrimiento, ese enemigo silencioso de los días largos y fríos, ha desaparecido completamente. Y con él, irónicamente, ha desaparecido también algo que se parecía a la normalidad. La oración en la capilla durante la crisis tiene una calidad diferente. Ya no es el ritual automático de las horas canónicas. Es conversación urgente con algo que puede o no estar escuchando, pero que es lo único que está más allá de lo que los muros pueden controlar. Los que rezaban por costumbre, rezan ahora por necesidad. Los que nunca habían rezado con convicción descubren, en la urgencia extrema,
que tienen mucho que decir. Y entonces, llega el momento en que el castillo tiene que tomar una decisión. Resistir o negociar. Luchar o rendirse. Quedarse o huir. Son las opciones que los siglos han reducido a esa geometría simple, pero que en el momento concreto tienen mil variantes y matices y consecuencias, que se despliegan en el tiempo de formas que nadie puede predecir del todo. La piedra no decide. El Señor decide. Y el Señor es un ser humano con miedo. El miedo en un castillo medieval no tiene nada de abstracto. Es el sabor metálico en la boca cuando el horizonte muestra fuego. Es la presión en el pecho cuando el puente levadizo sube y sabes que todo lo que necesitas para sobrevivir está, o no. Está dentro de estos muros. Es la mano de tu hijo que aprieta la tuya sin preguntar nada, porque los niños saben antes que nadie cuando los adultos ya no tienen respuestas. Eso es el castillo en su verdad más desnuda, piedra y miedo, y la esperanza de que la piedra sea suficiente. Los ejércitos se fueron. Las epidemias pasaron. Los señores murieron y sus hijos tomaron sus lugares, y también murieron. Los castillos sobrevivieron a todos ellos, porque la piedra no tiene prisa, y no necesita comer. Las ruinas que hoy visitamos son la parte más durable de un sistema que fue, mientras estuvo en pie, extraordinariamente frágil en todo lo que no era piedra. Los historiadores han reconstruido con paciencia los grandes eventos que ocurrieron en estos muros. Las batallas, los matrimonios dinásticos, los juicios, las alianzas. Pero lo que más cuesta reconstruir es la textura del tiempo ordinario. Ese tiempo lento que hemos explorado. El frío de las mañanas, la lentitud de la cocina, los juegos de ajedrez que llenaban las horas muertas. Eso no deja restos arqueológicos. Solo vive en las palabras. Las palabras que sobrevivieron son pocas y sesgadas. Las escribieron los que sabían escribir, que eran los que tenían poder. Los criados no dejaron crónicas. Las cocineras no escribieron memorias. Los guardias nocturnos no dejaron diarios de sus horas de frío en las murallas. Todo lo que sabemos de su vida lo deducimos de las cuentas de gastos, de los registros judiciales, de las descripciones que algún cronista consideró dignas de mención. Pero en esas cuentas de gastos, en esos registros de compra de leña y velas, en esos inventarios de despensa, y en esas listas de criados con nombre y función, hay una vida que late todavía. La vida de personas concretas que se levantaron con frío, que cocinaron con tiempo insuficiente, que durmieron mal y trabajaron mucho, y encontraron igualmente, en algún rincón de esa existencia dura, algo que valía la pena vivir. Los nobles que encargaron la construcción de los castillos más elaborados del medievo querían eternidad. Querían que su nombre durara. Algunos lo lograron. Pero lo que realmente duró no fue el nombre ni el escudo en el dintel. Fue la piedra misma, muda y sin filiación, que siguió existiendo cuando el linaje se extinguió, cuando las guerras borraron todo, cuando el tiempo hizo lo que siempre hace con los imperios, convertirlos en material arqueológico. Nosotros, que vivimos en casas calientes y compramos comida en supermercados y tenemos relojes en la muñeca y en el teléfono y en la cocina, somos herederos directos de ese sistema que se cayó a pedazos a lo largo de siglos. Nuestra comodidad no es el estado natural de las cosas. Es el resultado de miles de años de ajuste y de millones de decisiones tomadas por personas que vivieron con frío y buscaron la manera de tener menos frío. Cuando visitamos un castillo medieval y nos quejamos de que hace frío dentro,
Estamos experimentando la condición más básica de la vida que esos muros conocieron durante siglos. No es una anécdota turística. Es el contacto más honesto posible con la realidad de ese tiempo. El castillo frío es el castillo verdadero. El castillo calentado con sistemas modernos es una mentira confortable y comprensible, pero una mentira. Las personas que vivieron en estos castillos no eran más fuertes que nosotros. Eran personas con los mismos miedos básicos, las mismas necesidades de calor y comida, y conversación y sentido. La diferencia es que ellos no tenían las soluciones que nosotros damos por hechas. Y frente a esa carencia, construyeron sistemas de vida que funcionaron durante siglos. Imperfectos, injustos, crueles en muchos aspectos. Pero funcionaron. Afuera de esos muros, antes de que amaneciera, el frío era el mismo de siempre. La piedra no había cedido ni un grado. El aliento se convertía en nube blanca, en el aire quieto de la alcoba. El castillo respiraba como siempre. Y en algún rincón de la sala grande, alguien encendía el primer fuego del día, y el olor de la madera encendiéndose se extendía por los pasillos de piedra como una promesa pequeña pero real. El día volvía a comenzar.